Queridos hermanos, siempre es un privilegio compartir la palabra de Dios desde esta tribuna. Y hoy vamos a tocar un tema polémico al punto de vista de reconocer que vivimos en una sociedad específicamente laica y científica. Cuestionamos todo lo que pasa a nuestro alrededor. Pero los cristianos vemos ejemplos indiscutibles de la intervención divina en cada uno de los acontecimientos que suceden alrededor del mundo. Pero hablando bíblicamente, sabemos todos los creyentes que Dios interviene desde Génesis hasta Apocalipsis y en todos los acontecimientos que suceden en nuestro planeta Tierra, porque Dios es soberano y por lo tanto nada sucede y nada pasa sin que Dios lo ordene o Dios lo permita. Lo vemos en la lectura de los salmos, tanto en el salmo que ha leído nuestro pastor Patrick como en el Salmo 93. Dice: Dios reina, se vistió de magnificencia y afirmó también el mundo, y no se moverá. Y en Jeremías lo solemos ver también en el capítulo 23, que dice: no se apartará el furor de Dios hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. La Biblia no nos instruye a tener que entender y buscar un significado a las cosas que pasan en el mundo, pero sí nos instruye a buscar espiritualmente cada uno de los acontecimientos que suceden. Podemos ver la intervención divina tanto en todo lo que pasa en el mundo como en todo lo que acontece en nuestra vida. Podemos ver, leyendo toda la Biblia, que en toda su palabra está la acción omnipresente y todopoderosa de nuestro Creador. Está su potencia de autoridad, su potencia creadora, su soberanía haciendo que suceda cualquier cosa o impidiendo que algo pase. Miramos al mundo como una cosmovisión bíblica, pero no os asustéis de la palabra, porque es muy sencillo decir lo que significa una cosmovisión, es decir, ver y observar lo que pasa a nuestro alrededor. Y decir que miramos el mundo como una cosmovisión bíblica quiere decir que es mirar a la sociedad donde vivimos y a todo lo que nos rodea según y conforme a nos dicta la Biblia. En otras palabras, podemos decir que la Biblia me dice cómo debo pensar como cristiano sobre todo lo que sucede a mi alrededor, en lugar de permitir que todo lo de alrededor me diga lo que tengo que pensar yo de la Biblia. Lo voy a repetir. La Biblia me dice cómo debo pensar como cristiano en todo lo que sucede a mi alrededor. Y no todo lo que sucede a mi alrededor me va a decir lo que yo tengo que pensar de la Biblia. Hoy vamos a mirar un pasaje muy importante y muy interesante que nos dice que Jesús enseña con autoridad. Y está en el Evangelio de Marcos, como señala la pantalla, en el capítulo 1 y versículos 21 y 22. Pero antes que nada quiero dar una pincelada a lo que es el Evangelio de Marcos, simplificando todo su contenido.
Y el Evangelio de Marcos viene a demostrar que Jesús es verdaderamente el Mesías prometido, el Mesías todopoderoso que predijeron las Escrituras. Y además, la parte principal del Evangelio nos dice que Jesucristo vino a sufrir y a morir como sacrificio expiatorio por los pecados de la humanidad. Nuestros tiempos modernos, donde hay tan poca enseñanza sobre el pecado, debemos subrayar, pero también enfatizar el hecho de que todo pecado es una ofensa contra Dios. No es un acto de transgresión contra un ser humano, es todavía más grave, es desobediencia a Dios. Las personas dispuestas a confesar, como los creyentes, que somos y nacimos pecadores, que venimos arrepentidos a los pies de Cristo, a la cruz de Cristo, estamos preparados para encontrarnos con el Señor. Algún día lo haremos. Con ese Señor que vino a morir por las iniquidades y transgresiones de la humanidad. Ahora quisiera que me acompañarais a la lectura de estos dos versículos. En Marcos 1 leeremos los versículos 21 y 22. Es el capítulo donde dice que Jesús enseña con autoridad. Dice así el versículo 21. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Vamos a entregar la predicación en manos del Señor. Oremos. Señor y Padre Celestial, te agradecemos, Señor, que tú hayas permitido esta reunión. Bendice esta iglesia, Señor, y bendice a toda la congregación y a cada una de las personas aquí representadas, Señor. Te pedimos y te rogamos que seas tú la guía del culto, Señor. De todos los cultos que se abran en tu nombre en este día, Señor. Hablando de la sana doctrina que tú nos has dejado. Te pedimos por Julián también allí en la iglesia de Ibiza y por su pastor y por su Ferney, para que tú los guíes, Señor, en la misión que tienen encomendada. Y te damos las gracias, Señor, hoy aquí también por el privilegio de poder exaltar el nombre de Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que vino a este mundo de maldad a salvar a pecadores como nosotros. Le reconocemos como la única esperanza de este mundo, como aquel que es la luz del camino que nos guía y el pan de vida y el agua que quita la sed. Que hoy sea un día de salvación no solamente entre nosotros, sino en todas las partes del mundo donde se predica el Evangelio. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dice el versículo 22, que allí, los que estaban allí en la sinagoga, se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Creo que sería más fácil beberse toda el agua del mar que rodea la isla antes de que en 30 minutos de predicación podamos decir todas las enseñanzas que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Por eso quisiera que juntos intentáramos sumergirnos en las palabras de la Biblia, en la enseñanza que nos dejó el Maestro más grande que jamás ha existido en la humanidad. Y yo, como portavoz de estas sagradas palabras, quiero hacer un breve comentario sobre cuáles eran sus métodos y luego tratar de examinar algunas de las enseñanzas que nuestro Señor nos dejó. Quizás no están
recibiendo la atención adecuada muchas de sus enseñanzas. Pero vemos en los versículos que se han leído en la primera lectura que Jesús acaba de llamar a los primeros discípulos, que fueron Simón, Andrés, Juan y Jacobo. Y fue cerca del lago de Galilea, allí cerca de la playa. Nuestro Señor estaba inaugurando su ministerio. Y se puede decir que este era el inicio de los 3 años de ministerio que hizo nuestro Señor. Y es importante destacar que en el lanzamiento de su ministerio viaja al norte de Galilea, y el primer sábado que estuvo allí entra en la sinagoga. La sinagoga era el lugar de reunión de los judíos. Los que vivían fuera de Jerusalén no podían asistir al templo de Jerusalén. Entonces, cuando habían en una comunidad 10 miembros que eran judíos, plantaban una sinagoga. Nosotros, precisamente para constituir una iglesia evangélica cristiana, tenemos que tener como mínimo 17 miembros. Ellos establecían sinagogas cuando tenían un mínimo de 10 miembros. La sinagoga era el centro de la actividad religiosa, así como nuestra iglesia del Arenal es el centro de la comunidad del Arenal. Allí se reunían en la sinagoga acerca de aprender de la ley de Dios. Era el lugar donde los judíos estudiaban la Torá. Tenían un arca en un lado donde se guardaban los rollos de las Escrituras, y también tenían asientos de honor donde se sentaban los jóvenes para aprender. La parte central solía haber una silla, como aquí está este púlpito, y allí se sentaba el que leía el rollo de ese día. Así que vemos en esta escena que Jesús entra a la sinagoga y pide hablar para enseñar la ley de Dios. Posible que alguien más haya leído anteriormente ese día, pero vemos a nuestro Señor pasar delante y tomar el rollo para explicar la palabra de Dios. Y notemos que estos versículos y en todo el Evangelio de Marcos nos dice de lo que Jesús enseñaba. De hecho, para saber de lo que predicaba, debemos irnos a unos versículos anteriores, concretamente a Marcos 1, el versículo 15, en el que Juan el Bautista llegó diciendo que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Pero lo que sí nos dice Marcos es la reacción de la gente, como hemos visto en el versículo 22, que se admiraban de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, porque enseñaba como el que tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas eran los maestros de la época, era la fotocopia de las Escrituras. Nosotros los creyentes, los que hemos leído el Nuevo Testamento, sabemos que nuestro Señor era el maestro de maestros por excelencia. Y enseñaba diciendo, si veía una higuera, enseñaba a sus discípulos sobre el reino de Dios. Si tenía un conflicto con cualquier líder religioso de la época, en medio del conflicto enseñaba a todos los testigos que allí estaba algo sobre la vida cristiana. Sus enseñanzas no estaban pensadas sistemáticamente, sino que surgían de manera espontánea, porque cuando nuestro Señor enseñaba solía pasar de lo familiar a lo general. No importaba cualquier fuera situación que se presentara. Tenía una extraña habilidad para ampliar la comprensión sencilla de todos los allí presentes. Y la gente quedaba admirada, con la boca abierta, atónita. Se maravillaba por la sabiduría de las palabras que salían de la boca de nuestro Señor.
de esa sencillez de enseñanza que tenía nuestro Señor Jesucristo. Pero pensemos por qué se maravillaba la gente. Porque enseñaba no como los escribas. Los escribas, como he dicho, eran fotocopias de los manuscritos de las Escrituras. Eran los intérpretes de la ley, los que supuestamente conocían todas las leyes. Pero la gente, al escuchar a nuestro Señor, comenzaban a notar una gran diferencia entre la enseñanza de los escribas y la enseñanza de nuestro Señor. Porque la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo era principal y eminentemente espiritual. Practicaba nuestro Señor lo que predicaba, que es lo que debemos hacer nosotros los cristianos, porque el mundo de ahí fuera nos mira lo que hacemos, con el fin de que si cometemos algún error nos señale con el dedo. Y los escribas no lo hacían, predicaban con la boca, pero no con su comportamiento. He de decir también que Marcos destaca a menudo que la gente se maravillaba de la enseñanza de nuestro Señor, pero también señala la atención que producía en todo líder religioso de la época. Pero que lo escucharan toda la muchedumbre no quiere decir que lo aceptaran en su corazón. Podríamos decir que oían lo que nuestro Señor decía, pero no se le quedaba en la cabeza, no le llegaba al corazón. La doctrina de la mayoría de los escribas se enfocaba en aplicar 613 mandamientos de la ley de Moisés. Semana tras semana enseñaban esos 613 mandamientos. Dios solamente nos dejó 10 mandamientos. Por ejemplo, el rabino Gamaliel, por otra parte, fue el maestro del apóstol Pablo, enseñó que no debíamos llevar joyas muy pesadas porque eso quebrantaba la ley. El rabino Akiva, sin embargo, su enfoque de este mandamiento es que no se podía llevar carga con las manos. Así que tengamos mucho cuidado, decía, con llevar algo con las manos. Y el rabino Mosé, también otro rabino de la época, decía que sí era permitido llevar la carga sobre las espaldas antes de que fuera el Sabbat, el día de reposo. Nos damos cuenta que los rabinos de la época, su enseñanza estaba enfocada en pequeños detalles, en pequeñas minucias. Encaminaban los rabinos siempre a interpretar los diferentes pasajes de ritos y reglas religiosas. Pero nada moral con predicar sobre la vida moral y espiritual de cada uno de nosotros, como dice la doctrina de nuestro Señor, como indican los 10 mandamientos. Nuestro Señor no era un rabino más, era el Hijo de Dios, y es el Hijo de Dios, cuyo mensaje no cabe en los viejos odres, sino que era un vino nuevo para odres nuevos, como dice la palabra de Dios. Él es la luz del mundo para vida eterna. No podía tener un contenido igual que los escribas, porque su estructura y su enseñanza, su mensaje no era solo información adicional que se añadía a una comprensión, sino que hablaba y tenía autoridad, como nos dicen estos 2 versículos. Jesús no estaba perdiendo el tiempo con lo que decía
o lo que hacía aquel u otro rabino, sino que había venido a hablar de que el reino de Dios había llegado a esta tierra. Había venido a hablar del arrepentimiento de pecados. Había venido a predicar el Evangelio, la buena noticia que era el verdadero camino a Dios. Había venido a decir que somos pecadores y que necesitamos que Dios nos salve de la condenación que merecemos, solamente poniendo la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y esta clase de predicación es lo que inquietó a todos aquellos líderes religiosos. Vieron la autoridad divina de nuestro Señor. Para empezar, no enseñó que la gente podía agradar a Dios cumpliendo la ley. Dijo: no he venido a abrogar la ley. Enseñó la necesidad de una conversión radical y total en nuestras vidas. Cuando una noche conversó con Nicodemo, le dijo sobre cosas espirituales solamente, como era el nacer de nuevo, de no depender de su primer nacimiento. Su nacimiento de judío no valía nada, no sirve la herencia para la salvación. Solo existe la fe en nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 3, nuestro Señor dice: de cierto te digo, se lo dice a Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La salvación no viene por la herencia ni tampoco por las obras. Todos los creyentes de esta iglesia sabemos que la salvación es por fe, y así lo debemos pregonar. Esto es una cuestión que lo tenemos que tener bastante claro los creyentes, que la salvación es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. El mismo que denunció claramente la duplicidad de los religiosos de su tiempo, que solo buscaban la salvación por obra. En el Evangelio de Mateo, capítulo 23 y versículo 23. Mateo 23, versículo 23, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Ahora hay otra cosa en este texto que necesito mencionar, y es popular hoy en día decir que todo pecado es igual a los ojos de Dios. Alguna vez hemos oído hablar de que el asesinato no es peor que la lujuria. Pero si queréis mirar en Juan 19:11, era el pasaje que el Señor estaba frente a Pilatos. Juan 19:11. Nuestro Señor le respondió a Pilatos: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Aquí vemos que no todos los pecados son iguales. En el capítulo que hemos visto de Mateo 23 lo dice claramente. Lo más importante de los capítulos en Marcos, por ejemplo, en Marcos 12, 29, 31, nos dice que Jesús respondió que lo más importante es: escucha Israel,
El Señor nuestro Dios es el único Señor. Y amarás a Dios, al Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es este, dice el versículo 31. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otro mandamiento mayor que esto. Vemos que un mandamiento es mayor que otro. Y estos dos eran mayores que todos los demás. Pero esto no significa que Jesús enseñaba que hay pecados sin importancia. En absoluto. Todos los pecados son graves y son ofensas ante los ojos de Dios. Cuando el Señor hizo el sermón de la montaña, fue al corazón del pecado y mostró que comenzaba con una actitud que debía ser una necesidad cambiada en la persona. Comenzó hablando de órdenes verdaderamente dichosas para el hombre. Habló sobre la perspectiva de Dios sobre el homicidio, el adulterio y el divorcio. También habló en el sermón de la montaña de la venganza. Mía es la venganza, dice el Señor. La importancia también de ayudar a todos los necesitados. La importancia de la oración, del ayuno, de juzgar a los demás. Jesús explicó cada tema con el propósito de transmitir los valores del reino de Dios a todos sus discípulos. Su propósito fue enseñarles la vida que le agrada a Dios. Nuestro Señor nos enseñó que sus discípulos, nosotros, no estuviéramos solamente limpios por fuera, sino también limpios por dentro. Y nos exigió completa obediencia y lealtad a todos sus seguidores. Nos exigió la perfección. El mismo libro de Mateo lo dice. Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y en el sermón de la montaña decía, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La lealtad que pedía y pide nuestro Señor merece sacrificio, porque los seguidores de nuestro Señor, si son fieles, son los que con sus acciones tienen que cambiar el mundo. Nos dio la gran comisión, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Id pues y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ningún rabino podía hablar con la autoridad que hablaba nuestro Señor. Cuando la gran comisión, por donde podemos empezar nosotros, Jesús nos enseñó a cumplir la gran comisión, haciendo pequeñas cosas y cumpliendo su palabra. Llegará el día en que, como dice también el Evangelio de Mateo en el capítulo 25 y versículo 34, entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. En el tiempo que estuvo nuestro Señor Jesucristo, sus enseñanzas han tenido una influencia en todos nosotros. No quisiera que las olvidáramos. Sería imposible decir, como he dicho al principio, nombrarlas todas, pero en medio de testificar
la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, reflejado sobre todo en la Iglesia primitiva, que afirmaba e insistía, como nosotros debemos hacerlo, que solo hay un Dios verdadero. No todo lo que lleva etiqueta de cristiano lo es realmente. Y muchos de nosotros lo sabemos bastante bien. Los cristianos afirmaban, y nosotros afirmamos, que Jesús es el Señor. Los cristianos primitivos afirmaban que César no era el Señor, sino que Jesús es el Señor. Y así lo debemos nosotros transmitir. La pregunta sería, ¿queda algo de los primeros cristianos en nosotros? Si tú eres creyente fiel, si tú cumples conforme a la palabra de Dios, sí que tienes todo lo de los primeros cristianos. Si tú dices que Dios es Jesucristo, Dios hecho hombre, tienes muchos de los primeros cristianos. Los primeros cristianos enseñaron a eliminar los sacrificios humanos. Enseñaron a eliminar la esclavitud y la explotación de los niños. Hoy muchos de nosotros salen a la calle con esa enseñanza también. Hay esfuerzos por eliminar las guerras, sobre todo en los cultos de oración de todas las iglesias evangélicas. Algunas leyes civiles de las naciones han sido influenciadas por las enseñanzas de nuestro Señor. En nuestros tiempos hay un gran esfuerzo de muchas iglesias de proveer de casas a los sin techo, de darles comida, de tener donde cobijarse. Hay grupos de cristianos protestando en las calles contra el aborto y el abuso de las drogas y el tráfico de armas también. Hay conmemoraciones de congregaciones que luchan con la esclavitud moderna, que es la prostitución. Las oraciones nuestras, que los que venimos al culto lo sabemos, es que el mundo se vaya conformando a las enseñanzas de Jesús. Es un camino difícil, pero no imposible. Pero esto es el impacto de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo con nosotros y cuya influencia es hasta hoy. Voy concluyendo diciendo, queridos amigos, queridos hermanos que estáis aquí esta mañana, la enseñanza de Jesús es un mensaje nuevo. Como nos dice el libro de Hebreos, comienza diciendo, Dios nos ha hablado por su Hijo. Hoy hemos reflexionado sobre el poder y la autoridad de nuestro Señor, tal como se revela en este pasaje de Marcos 1, 21 y 22. Vemos que Jesús entra en la sinagoga y con autoridad enseña a todos los presentes. Y su enseñanza no se basaba en la tradición humana, sino que surgía de la verdad transformadora que hace nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu Santo en nuestras vidas. Pues bien, como discípulos de Cristo, estamos llamados a seguir su ejemplo y a recibir sus enseñanzas con humildad, con fe. Debemos sumergirnos cada día en la lectura de las Escrituras, buscando esa verdad divina que transforma la vida del creyente.
y que también pone un corazón de piedra, transforma en carne, que nos capacita para vivir vidas que reflejan el amor de nuestro Señor Jesucristo. Que guardemos sus dichos, como dice el Salmo 119:11, para ponerlos en práctica. Así que si tú no has puesto tu fe en nuestro Señor, hoy es el día de reconocer quién es Jesús. Confiesa tu fe en nuestro Señor Jesucristo. Entrega tu vida a Él por completo. Síguelo. Que esta mañana de reflexión nos inspire a comprometernos más profundamente con la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo nos guíe. Que podamos ser portadores de la luz del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo, para que el mundo busque su verdad y haya esperanza en nuestro Señor Jesucristo, el único y suficiente Salvador. Lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.